¿Qué es lo que está pasando en la Universidad Nacional de Colombia? Hubo un proceso para la designación de rector. Había 10 candidatos. Ustedes los vieron que estuvieron justo acá detrás de este escenario en debate del espectador, exponiendo sus ideas, contándole a la comunidad universitaria por qué debían votar por ellos. El ganador en ese primer proceso, consultados los estudiantes, consultados los egresados, consultado todo el mundo en la universidad, fue el profesor Leopoldo Munera quien nos acompaña. Pero después hay una segunda etapa en ese proceso de elección, en la cual el Consejo Superior Universitario designa dentro de los 5 mejores puntajes al ganador. El que había ganado con absoluta contundencia en todos los estamentos consultados era Leopoldo Munera, pero el Consejo Superior decidió que designaba al profesor Ismael Peña Reyes. ¿El profesor Leopoldo Munera acepta o no acepta ese resultado? No, no acepto porque creo que todo el proceso de designación es ilegítimo e ilegal. ¿Y por qué? Vamos por partes porque eso es durísimo. ¿Por qué es ilegítimo? Es ilegítimo porque no tuvo en consideración la opinión de la comunidad académica, ha debido tenerla en consideración por lo menos para desvirtuar al candidato que había tenido más votación, como lo argumenta el profesor Rodrigo Primi. Entonces ni siquiera tuvo en consideración, no valoró la opinión de la comunidad académica, y la comunidad académica es el fundamento de la legitimidad, y es ilegal porque el procedimiento que se escogió no corresponde a las normas de la universidad, no corresponde al Estatuto General, ni a la norma que rige el proceso de designación del rector de la Universidad Nacional, ni a las normas que regulan las formas de adoptar decisiones. La forma de adoptar decisiones de acuerdo con los reglamentos de la universidad es formar mayorías absolutas, en este caso alrededor de los 5 nombres, 5 candidatos que fueron escogidos, y no un mecanismo de eliminación que fue el que se empleó, el denominado método Borda. Entonces ese método es totalmente contrario al método que está reglamentado en las normas de la Universidad Nacional de Colombia. Pues ya lo ven ustedes, es el invitado en este momento en las conversaciones del espectador, el profesor Leopoldo Munera, quien lleva más de 40 años, 42 años en total con la Universidad Nacional. Tiene buena memoria, 42 años. De los cuales 37 como profesor de planta. Pero, y hay que recordarlo, me causa muchísima curiosidad, usted no es egresado de la Nacional, ¿no? No, yo entré a la universidad y nunca he salido. ¿Desde cuando, o sea, terminó el Rosario, se fue para la Nacional y ahí se quedó? No, pues estuve en Roma, yo estudié en Roma, estudié en Bélgica, estudié en España también, en Barcelona. Entonces pues estuve viajando y haciendo los estudios, 2 maestrías y un doctorado. ¿Y cómo terminó usted rosarista metido en la Nacional? Bueno, mi padre fue profesor de la Universidad Nacional y yo siempre tuve una admiración y participé en la actividad académica, y realmente el profesor Humberto Mora Osejo, en unas conferencias que dicté en la Universidad de los Andes, sí, el consejero de Estado, en unas conferencias que dicté en la Universidad de los Andes, me dijo: usted es la persona que yo necesito, y me vinculó inicialmente a una especialización que se llamaba Instituciones Jurídico-Políticas y Derecho Público. Y entonces entré por ahí y después presenté un concurso, gané el concurso y ya ingresé como profesor de planta a la Universidad Nacional de Colombia. ¿Y cuándo se le ocurrió que podría ser usted rector de la Universidad Nacional de Colombia? Bueno, después de una larga experiencia administrativa, de haber sido director del departamento sociojurídico, se llamaba en la época, que fue el antecedente de la carrera de Ciencia Política, de haber sido decano 2 veces de la Facultad de Derecho, y decano a partir de una consulta a la comunidad académica. Yo gané la consulta y dije que si no ganaba la consulta me retiraba, de haber sido vicerrector de la sede de Bogotá, y de haber conocido mucho más a la Universidad Nacional y la riqueza que tiene la Universidad Nacional, porque lo más importante de esto es saber que la Universidad Nacional es un patrimonio de este país y un patrimonio que no se puede maltratar. En esos procesos para la designación de rector, ¿usted ha participado como candidato 2 veces? He participado 2 veces, hace 12 años y en esta ocasión. ¿Y hace 12 años cómo le fue? Hace 12 años gané la consulta en los 3 estamentos, profesores, estudiantes y trabajadores, y no me nombraron, y el argumento que me dieron por fuera de cámaras
es que yo no me entendía bien con el presidente de turno. Y que ¿Quién era quién? Entonces que no era conveniente. En ese momento era Juan Manuel Santos. Ah, en el 12, claro. ¿En esa elección quién ganó? En esa elección, bueno, en la consulta gané yo. Usted ganó. En la sí. consulta. Gracias por la corrección. Usted gana siempre los procesos de... La consulta. En la designación fue designado el profesor Ignacio Mantilla. ¿Quién era el delegado de los rectores en esta elección? En esa elección, si yo recuerdo, no recuerdo quién. ¿Y en la de este año? Mantilla. El profesor Mantilla. Entonces, Sí. contra el que usted perdió en 2012 en la designación del CCU. Sí. Es el mismo representante de los rectores en esta ocasión. Ya vamos a explicar un Más poquito. bien el que fue favorecido en esa ocasión. Yo no diría que perdí, fue favorecido en esa ocasión. Fue favorecido. Sí, porque eso no es de ganar o perder, sino de quién es o no designado. Bueno, me parece entonces ahí está su posición, profesor Leopoldo. Tenemos entonces el antecedente de hace 12 años. Ganó usted en la consulta, Sí, pero no fue designado por el CSU. exactamente. Ahora viene a participar usted este año. Baraja de 10 candidatos, como decíamos, estuvieron acá. ¿Usted se acuerda? Sí. Usted estuvo acá contando sus ideas, exponiendo sus ideas. Sí. Y el rector designado ahora en esta oportunidad también estuvo. También estuvo. Ismael Peña Reyes Sí. también estuvo y contó. Y las audiencias del espectador nos hicieron ver que hay serias diferencias entre lo que proponía el profesor Peña y lo que proponía usted. Y básicamente, pues uno dice, el profesor Peña es el actual vicerrector, Sí. pertenece como a un programa, a un grupo de trabajo de la rectoría actual. Entonces, nos decía en este encuentro que él quería mantener algunos de los temas, ¿no? Y lo dijo. Y usted básicamente decía que no, esto hay que cambiarlo, esto hay que cambiarlo, esto hay que cambiarlo. Señalé muchas cosas que hay que cambiar, hay otras que deben continuar, del play, por ejemplo. Dígame, por favor, 3 asuntos concretos en los que en el programa usted esté en desacuerdo con la propuesta de Ismael Peña Reyes. El primero, las formas de democratización de la Universidad Nacional y la importancia que tiene la democratización de la Universidad Nacional. Primer punto. Segundo punto. Pero perdóneme, ¿qué propone él y qué propone usted en ese punto de la Él tiene democratización? una propuesta muy general de un gobierno abierto, que es una propuesta general muy poco definida, y yo propongo todo un plan de democratización de la universidad que no solo tiene que ver con el gobierno, sino con la vida académica. En ese plan hay una transformación del Consejo Académico, para que el Consejo Académico, la representación mayoritaria sea de la comunidad universitaria, proponer la reforma de la Ley 30 en lo relacionado con la composición del Consejo Superior, darle un poder vinculante a las decisiones de los claustros y las colegiaturas, que tenga un poder vinculante la consulta a la comunidad académica en el caso del nombramiento o designación del rector y de los decanos. Es decir, hay una propuesta sólida de un tema que he venido trabajando desde hace muchos años, no solo en la universidad, sino como investigación. Y quiero aclarar algo que se ha publicado también en las páginas del Espectador. No es cierto que la elección directa o la consulta directa a las universidades no exista o haya fracasado en todas partes del mundo. En Italia funciona en 3 universidades muy importantes y en otras, Roma, Bolonia y Turín, hay consulta a la comunidad académica vinculante, funciona en casi todas las universidades españolas, funciona en Escocia, en la otra universidad en que yo estudié y de la que hago parte, que es la Universidad de Lovaina, hay un proceso con 2 vueltas y podría seguir mencionando, hay un artículo del profesor Ordorica muy interesante sobre el tema. Entonces aquí de alguna manera se ha satanizado la democracia en la vida universitaria y me parece que eso es empobrecer el debate. Entonces, ¿usted cree que ahí estaba equivocada la publicación del Espectador? Creo que sí, yo creo que ese comentario y esa descalificación de la democracia en las universidades parte de una falta de conocimiento de las investigaciones que hay. Creo que Ordorica es de los grandes investigadores en México, pero yo también he hecho investigaciones para demostrar que en la Universidad Pública Colombiana y específicamente la Universidad Nacional es una de las que tiene menos representación de la comunidad académica en los cuerpos colegiados y en las decisiones colectivas con respecto a otras mega universidades de América Latina. Nosotros estamos en la cola en la democratización de la universidad colombiana. Fíjese usted, profesor, perdón que lo interrumpa, porque también nos han criticado mucho que el Espectador se equivocó y que el Espectador se equivocó.
al resaltar o al contar detalles de cómo era el proceso de la elección y que básicamente algunas personas, es que esto tiene unos tintes políticos y ya lo veremos más adelante, algunas personas dicen, ahí lo único que ocurre es que Leopoldo es un mal perdedor y punto. ¿Usted qué dice a eso? Porque nos han dado garrote también por esa otra. Sí, creo que eso es un poco infantil, diría yo. En la pasada consulta yo acepté y dije, voy a iniciar los trámites y los inicié para transformar las instituciones de la Universidad Nacional y para democratizar la Universidad Nacional. Eso fue ya hace 12 años. E incluso había una propuesta en ese programa de democratización de la Universidad Nacional. El Consejo Superior no ha hecho absolutamente nada para democratizar la Universidad Nacional. Y entonces esto es reiterado y son varias generaciones que no conocen la democracia en la Universidad Nacional porque el grupo que gobierna la universidad o los grupos que gobiernan la universidad no han transformado el gobierno de la Universidad Nacional. Ahora dicen que lo van a transformar como lo dijeron hace 12 años y como lo dijeron hace 20 años, pero no ha habido una transformación. Entonces, mi posición a partir de la desobediencia civil es para transformar una legislación que considero injusta y que considero éticamente y políticamente inaceptable. No es porque sea mal perdedor. Si yo tengo razones para cuestionar la designación, voy a hacer el alegato jurídico al cual tengo derecho y voy a presentar los recursos jurídicos a los que tengo derecho. Pero aquí hay algo más grave. Aquí está la manera como se le está negando a una comunidad el derecho de vivir la democracia y la contradicción interna en la Universidad Nacional de decir que formamos ciudadanos para la democracia, pero les negamos la práctica democrática en la vida cotidiana de la Universidad Nacional. Eso es un absurdo, eso no se puede comprender en ninguna parte del mundo. Entonces no es un problema de bueno o mal perdedor, sino de un académico que observa las paradojas que está viviendo en su día a día, en su experiencia cotidiana. Ahí va contestando usted las preguntas y tenga la certeza de que empiezan a aparecer los comentarios de la gente diciendo sí, no, etc. Ya nos argumentó usted desde su punto de vista por qué no está de acuerdo con el tema de la elección, cómo se hizo la elección y qué falencias le ve usted al proceso. La designación. La designación, vea, sí, ese es lo primero que hay que corregir, la designación. Segundo, ya nos explicó usted cuáles son, según su criterio, las diferencias programáticas. Lo que usted le planteaba a la universidad y lo que plantea el profesor Peña, sí dijo una y la desagregó. Quiero preguntarle a riesgo de parecer banal acá, pero esto también es mucho. ¿Cómo es la relación suya con el profesor Peña? ¿Usted lo conoce, no lo conoce, se hablan, no se hablan? ¿Eso es de confrontación, no hay o cómo es el asunto? No, yo tengo una relación personal con el profesor Peña muy buena, nunca hemos tenido ninguna dificultad personal. Somos colegas de la Universidad Nacional, hemos trabajado juntos en algunas ocasiones. Cuando yo fui vicerrector, él se encargaba de los sistemas de la universidad. Yo no tengo ningún problema personal con el profesor Peña y en general con ningún profesor de la Universidad Nacional. Mi vida en la Universidad Nacional ha sido grata y amable. Y realmente se dificulta con las bodegas que aparecen en estos procesos electorales, pero yo no tengo ningún problema con el profesor Peña. Tengo problemas con el procedimiento y con el procedimiento empleado por el Consejo Superior, pero no con el profesor Peña. Y terminando, volviendo con su respuesta, su primera diferencia con el profesor Peña, usted mencionaba algo que yo no sé si estoy sintetizando bien, pero es más o menos como que usted es partidario de que la consulta se respeta. Ese es un aspecto de la democratización. Yo recuerdo cuando les hicieron esa pregunta. Fui el único que acá respondí eso. Claro que sí, los demás dijeron que no. Y el único que respondí que yo tenía una autonomía crítica frente al presidente de la República. Entonces, desde antes de la elección, usted ya sabía, sus electores sabían y demás, que usted es partidario de que se respete la consulta. Y sí, en la consulta, que fue después, usted ganó. Exactamente. Muy bien, pero viene el proceso de designación y ahí es donde se enreda un poco la pita. ¿Quiénes designan? 8 personas. Sí. 8 personas toman la lista de los 5 que clasificaron, los 5 más altos puntajes, sí, y esas 5 personas, esas 8 personas escogen, designan de ahí al ganador. Sí. No escogieron al que más votación había tenido, no, que era usted. Y usted nos está diciendo que pues eso no es democrático, que no le parece lo más democrático. No, es que además es ilegal, vuelvo e insisto.
El procedimiento es que en cada ocasión que voten, tienen que votar por los 5 nombres hasta que lleguen a formar una mayoría absoluta, que es de 5 votos a favor de un candidato y 3 votos a favor de otro candidato. Pero eso tienen que hacerlo en cada momento de la votación, en cada votación. Tienen que votar por las 5 personas. Lo que se inventaron con el método matemático propuesto por el profesor Mantilla. ¿El profesor qué? Mantilla. Profesor Mantilla. Lo que lo acogieron de una forma muy particular, fue el método Borda, en donde van eliminando candidatos y no votan en cada ocasión por los 5 candidatos. Eso ya es una forma de desconocer el poco carácter vinculante que tiene la consulta en la Universidad Nacional de Colombia. ¿Ese proceso usted cree que apareció el día de la elección o de ese proceso ya había algún acuerdo previo? No sé, yo prefiero no especular sobre las cosas. Creo que la revista Raya tiene un informe que tendrían que desvirtuar los integrantes del Consejo Superior. Es un informe muy serio y dice que fue anterior, pero lo grave de esto es la falta de transparencia, que es otro problema de violación de las normas de la Universidad Nacional. El procedimiento debía estar establecido antes y ser conocido por la comunidad académica, no establecerlo en forma secreta para la sesión de nombramiento del rector. Ahí en el procedimiento hay una falta de transparencia manifiesta. Ahora, en estricto sentido, ¿a usted le parece que hay un tipo de ilegalidad, de irregularidad, en que algunos miembros del Consejo se reúnan antes de la votación, 1 o 2 días antes de la votación? Porque yo he escuchado a varios decir que ahí no hay problema. No hay problema si no acuerdan algo que es contrario a las normas de la universidad. Pero si acuerdan algo que es contrario a las normas de la universidad, hay serios problemas. Es decir, si usted y yo nos reunimos sencillamente para hablar y cuadrar esta entrevista, no hay ningún problema. Pero si usted y yo nos reunimos para decirle mentiras a la opinión pública, hay serios problemas y usted sería cuestionado como periodista. Lo mismo sucede si se reúnen sencillamente para discutir sobre las características y las bondades de cada candidato, pues no habría problema en términos generales. Habría que preguntar por qué excluyen a 3 miembros del Consejo Superior, pero no habría problema. Pero si se reúnen para acordar un método que implica la exclusión de un candidato en el proceso y que es un método contrario a las normas de la universidad, creo que hay problemas. ¿Cuáles fueron los 3 excluidos de esa reunión? La ministra, que tengo entendido que no le invitaron, de acuerdo con el informe de Raya, y las 2 delegadas del presidente de la República. Es decir, los 3 del gobierno. Los 3 del gobierno. Los otros 5 sí fueron. ¿Quiénes son, para ilustración de las audiencias del espectador, esas 8 personas? Pues 1, ya lo dijo usted, la ministra. 2, hay 2 delegados del gobierno nacional. Delegadas en este 2 delegadas, en este caso eran 3 mujeres por el gobierno nacional, ¿no? Curioso eso. ¿Y los otros 5 quiénes son? Una delegada de los estudiantes de la Universidad Nacional. Representante de los Una representante. Un representante de los profesores. Un representante del CESU. Sí, privado. Un representante del Consejo Académico, que es decano, una decana, en este caso la decana Verónica Botero, y un representante de los ex rectores, que es el profesor Mantilla. Ahora, entre esos 8 tienen que ponerse de acuerdo sobre la elección. Usted dice que no está de acuerdo en lo que ellos acordaron y ya nos explicó por qué. ¿Qué fue lo que acordaron? Un proceso de modelo matemático sobre el cual ya usted hablaba. ¿Quién fue la idea? El método Borda, según dicen las informaciones que hay, la idea fue de Ignacio Mantilla, que es matemático. Es experto en esos temas, ¿no? Doctorado en juegos de... Es experto. Ahí hay otro problema. La explicación sobre cómo funciona el método y los riesgos del método, porque la literatura afirma que es un método muy manipulable, se le ha debido hacer a cada uno de los integrantes del Consejo Superior para que hubiera un equilibrio en la información. Esa información no se hizo en detalle a cada uno de los integrantes según la información existente. Sí, porque eso es lo otro, era privado, ¿no? Digamos, era secreto. Ese es otro problema, el secretismo que atenta contra el carácter público de una institución como la Universidad Nacional. Yo entiendo que algunos de los integrantes del Consejo Superior dijeron que habían sido amenazados y entonces pidieron el voto secreto para su protección, pero esa no es la protección frente a las amenazas. Hay otras, que es la protección de las personas amenazadas.
El voto secreto resulta un poco extraño y en términos generales no se aplica para estos casos. Vea usted los casos del Congreso de la República con la cantidad de amenazados, a ver si se justifica un voto secreto por las amenazas. Entonces, tampoco es el voto secreto el mecanismo. El mecanismo son medidas de protección. ¿Usted sabe si hubo denuncias por esas amenazas de las que se hablaba? No sé si hubo denuncias, yo espero que sí. Creo que hay unas medidas de protección contra el profesor a favor del profesor Diego Torres. Pero no sé, porque eso no se ha informado suficientemente, ni si otras personas han sido amenazadas y quién amenaza además, porque puede haber amenazas para presionar el voto o para sabotear el proceso. Las amenazas pueden tener cualquier tipo de contenido, por eso es tan complicado suponer que las amenazas vengan de algún lado, de cualquier lado, porque eso debe ser el resultado de una investigación y de una investigación rigurosa. Ahora, yo sé que usted no sé, no me lo va a decir acá en la cámara, porque se supone que todo este proceso es secreto, pero yo le cuento, y usted también lo sabe, que varios de los miembros, de los integrantes de ese grupo de 8 ya han contado cómo fue, ya lo han dicho. Y entonces hubo una primera ronda de votación para escoger el método, y en esa ronda quedaron 5-3. Los 3 del gobierno dijeron que no aprobaban el método, los otros 5 dijeron que sí, por lo tanto fue aprobado ese método que a usted no le gusta, el de ese modelo matemático. Después hubo no solo que no me gusta, que considero ilegal de acuerdo con las normas de la Universidad Nacional de Colombia. Bueno, luego viene una ronda de votación por los 5 candidatos, están los 5, y en esa ronda usted gana. Digamos, hay 5 que votan, le dan la máxima votación a usted, 5. Sí, sí. Los 3 del gobierno y otros 2 que también ya se sabe quiénes son. Se supone, sí. Representante de profesores y representante de estudiantes. Se supone, sí. Y hay 3 que no. Pero después llegamos a una cuarta votación, y en la cuarta votación los que le habían puesto a usted la máxima votación lo ponen con la mínima. Sí. Y sale usted del juego. Lo cual lo es eliminan. Totalmente incoherente con un tipo de deliberación para formar la mayoría absoluta, porque no tiene ninguna lógica que al que estoy evaluando primero con la votación más alta lo evalúo después con la votación más baja. Es decir, que en unos pocos minutos mi apreciación sobre el candidato cambió. ¿Y cuál es el conducto regular como para que usted pregunte y usted diga, oiga, ¿cómo es esto que me evaluaron como el mejor y después me pusieron como el peor? ¿Eso cómo hace? ¿Eso se puede revertir, corregir? ¿Ante quién se reclama o ya no hay nada que hacer? No, claro que hay que hacer. Es decir, el problema es que necesitamos un acto administrativo y necesitamos conocer las actas del Consejo Superior. Una vez que tengamos el acto administrativo y las actas, se puede demandar ante lo contencioso administrativo y hay otros recursos jurídicos, pero hay que esperar que tengamos la versión oficial sobre qué sucedió en el Consejo Superior. Lo que es extraño en una institución pública, y esto es bueno que todo el mundo lo comprenda, es el secretismo del funcionamiento del Consejo Superior en una institución pública. Eso es anómalo, totalmente anómalo. ¿Usted ha hablado con el profesor Mantilla después de la elección? No debo hablar con el profesor Mantilla después de la elección y sobre todo no debo hablar con los miembros del Consejo Superior hasta que esto no esté resuelto. No creo que yo tenga nada que hablar con ellos, ni además debo hablar para que no se diga que lo estoy presionando de ninguna manera. Ok, ¿y usted ha hablado con el profesor Ismael Peña? He hablado en una ocasión con el profesor Ismael Peña porque me llamó, sí. Y yo le manifesté que mi posición ya había sido expresada en un comunicado público. ¿Cuándo fue la última vez que se vio usted con él, que se encontró con él? La última vez que me vi con él fue el día de la entrevista del Consejo Superior, que él me dio un fuerte abrazo. Y ya. Y ya. Y después el Consejo lo elige a él. ¿Y él qué le dice cuando sabe que usted no acepta el resultado, que él es el ganador y que usted no acepta? No, él me dice que espera que en el futuro podamos hablar y trabajar juntos. Pero no hay ningún tipo de problema ahí tampoco, entonces. No, yo no tengo ningún problema con el profesor Ismael Peña. No. Además es una persona que se formó en la Universidad Nacional, que ha tenido todo el recorrido de la Nacional y que es un estudiante y un egresado de la Nacional. Yo no tengo ningún inconveniente con el profesor Peña. El problema no es personal. Muy bien, entonces hubo proceso de designación y resultó designado el profesor Ismael, con quien usted no tiene ningún problema, pero usted se declara en desobediencia civil. Civil, pacífica. Toda desobediencia civil es no violenta. No violenta.
¿En qué consiste eso de la desobediencia? Porque usted nos está remitiendo ahí un montón de gente famosísima. Sí, la desobediencia civil son acciones de protesta y de resistencia que tienen algunas características muy claras. Son públicas y tienen que ser públicas, es decir, uno lo manifiesta públicamente. Son conscientes, uno sabe lo que está haciendo. Aparte de ser conscientes, son no violentas. Siempre son, eso no implica que no haya ejercicio de fuerza simbólica y demás, pero son no violentas y finalmente son acciones que ponen en evidencia los límites entre lo legal y lo justo, los límites entre lo legal y lo ético, que es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy diciendo que aquí hay además una serie de procedimientos en la Universidad Nacional que no son justos, que no corresponden a principios democráticos y que no son éticos y que no se manejan en forma ética. Entonces, hay una serie de acciones que van encaminadas a resaltar esos 4 puntos de la desobediencia civil, pero insisto, es no violenta. Hay prácticas de desobediencia civil muy famosas en la historia de la humanidad, la de Gandhi, la de Martin Luther King, pero también contemporáneas como lo que hace Judith Butler en estos momentos y otra cantidad de experiencias de... Va a terminar usted hablando de Foucault otra vez. De Thoreau, pero en Foucault lo hablé para la parresía, que es el decir la verdad, sostener la verdad y arriesgarse por la verdad, que puede ser parte de la desobediencia civil, y me parece que es el análisis del último Foucault, del Foucault del cuidado de sí, en donde plantea cómo uno debe asumir el riesgo por la verdad que tiene. Y en ese ejercicio de desobediencia civil que usted plantea, ¿qué sigue? Bueno, siguen muchas cosas, plantearle a la Universidad Nacional lo que estoy pensando con toda claridad, que es esto que estamos haciendo aquí, participar en acciones colectivas que yo comparta, que se decían en la Universidad Nacional, marchas, asambleas y demás, participar en actos simbólicos, por ejemplo, como parodias, y se van a hacer parodias en la Universidad Nacional, participar en formas de decisión paralelas a la institucionalidad que se articulen en la universidad. Hay muchas formas y lo bonito de la desobediencia civil es que es un lugar para la imaginación. Se la pregunto como nos la escriben las audiencias, ¿se le va a tirar el semestre a muchos estudiantes el ejercicio del cese de actividades en la Nacional? Hay una visión muy curiosa de los estudiantes y los profesores de la Universidad Nacional. Yo no tomo las decisiones por los estudiantes, por fortuna, yo no tomo las decisiones por los estudiantes y profesores de la Universidad Nacional. Yo no soy el líder del movimiento estudiantil ni el líder del movimiento universitario. Estudiantes, profesores, egresados, egresadas, trabajadores toman sus propias decisiones y yo en eso soy muy tranquilo porque quien conoce la Universidad Nacional sabe que es imposible arriar a la comunidad universitaria como si fuera un rebaño. Eso solo lo plantean en forma oportunista algunas personas cuando quieren desvirtuar lo que sucede en la Universidad Nacional. La Universidad Nacional es una comunidad crítica y una comunidad que decide autónomamente, no es una universidad que va detrás de ningún líder. ¿Hasta dónde va a llegar con su desobediencia civil? Eso lo dirá la situación y cómo se va avanzando. Yo voy a llegar hasta donde considere que es conveniente y que es justo. Oiga, ¿del gobierno nacional lo han llamado a decirle algo sobre todo esto que está pasando en la Nacional? No, tampoco me tendrían que decir nada, creo que lo hago por la autonomía que yo tengo como académico. Perfecto. Pues profesor Leopoldo Monera, gracias por acompañarnos en El Espectador, por aclararnos un poco este panorama. Entonces, ya entendemos mejor para dónde va su idea de la desobediencia civil y aquí lo único que uno puede desear es que ocurra lo mejor para la universidad. Además, desobediencia civil con proceso constituyente que viene de larga data dentro del movimiento universitario y estudiantil. ¿Y no por es de qué ahora. la aclaración? Exacto, para que no lo confundan con el de Petro. No solo para que no se confunda con otros procesos constituyentes que se pueden estar ocurriendo en el país, sino porque para que no se confunda el proceso constituyente con una iniciativa institucional para neutralizarlo. Este proceso constituyente es un proceso que nace de la comunidad, no de la dirección de la universidad. ¿Y concreto qué busca ese proceso constituyente de la universidad, no el de Petro? Transformar las normas de la universidad, empezando por el gobierno universitario y otra serie de normas, transformar las formas de adopción de decisiones en la Universidad Nacional de Colombia, pero también y que se respete la consulta. En todo el sistema, no solo.
Usted lo lleva ahí, pero no solo. No solo eso. No solo que los cuerpos colegiados estén conformados en forma mayoritaria por representantes de la comunidad universitaria, y podemos seguir hablando, que ya lo mencioné con anterioridad. Entonces se busca eso, pero como el comienzo de un camino de transformación de las instituciones de educación superior públicas y de todo el sistema de educación superior. Perfecto, pues profesor, muchas gracias por acompañarnos, por contarnos su posición. Bueno, a ustedes por la invitación. Y gracias a todos quienes nos acompañaron. Volveremos en breve con nuevos personajes de interés en El Espectador.